terminan las clases. Entonces, estábamos hablando de crisis de inconmensurabilidad, ¿sí? Muchas veces se lo suele llamar crisis de los irracionales, ¿sí? Porque hay una relación entre lo que vamos a hablar y la racionalidad o irracionalidad de los números, ¿sí? Principalmente tenemos podríamos llamar una primera etapa dentro de la escuela pitagórica, en donde se sostiene una hipótesis fuerte, que es que el punto geométrico tiene extensión. O sea, el punto es extenso, el punto tiene una medida. ¿De dónde surge esta idea de que el punto geométrico tiene extensión? De una idea fuerte, que es que todo par de segmentos son conmensurables. O sea, es una idea geométrica. O sea, estamos pensando en cuestiones geométricas. ¿Qué significa la conmensurabilidad de segmentos? Supongamos que tenemos dos segmentos cualesquiera, ¿sí? AB y CD. ¿Sí? Decimos que son conmensurables si existe un tercer segmento, llamémoslo M, ¿sí? Que los mide. ¿Qué quiere decir que los mide? Que entra una cantidad entera de veces en cada uno. ¿Sí? Vamos a llamarlo M grande, el segmento, vamos a llamarlo M grande con una barrita de segmento. O sea que dos segmentos son conmensurables si puedo encontrar un tercer segmento M que lo puedo hacer entrar, ¿sí? Una cantidad entera de veces en uno y una cantidad de veces entera en el otro. ¿Sí? Obviamente que si hay uno, hay infinitos, pero no nos importa, con que haya uno nos alcanza para decir que este par de segmentos son conmensurables. ¿Sí? Al tener un segmento que mide a mis dos segmentos, puedo establecer que la medida de AB sobre la medida de CD, ¿sí? Es un A sobre B perteneciente a los racionales. ¿Sí? ¿Qué sería A? La cantidad de veces que entra el segmento medida dentro de mi segmento AB. ¿Qué sería el número B? La cantidad de veces que entra mi segmento medida en CD. Fíjense que si yo divido al segmento M en 2, lo que obtengo es que la medida de AB sobre CD no va a cambiar. Porque ¿qué voy a tener? 2 veces A y 2 veces B. O sea, me surgen si armo subdivisiones del segmento que uso para medir, lo que van a aparecer son fracciones equivalentes. ¿Sí? Eso es que dos segmentos sean conmensurables. ¿Qué es lo que piensa la escuela pitagórica en su primera etapa? Que todo par de segmentos son conmensurables. ¿Sí? Cuidado que acá, para este segmento y este segmento, me sirvió como medida este M. Si yo agarro otros dos pares de segmento, puede ser que los mida otro segmento diferente a este M. O sea, este M no es universal. ¿Sí? Para cada par de segmentos, lo que pensaban en la primera etapa los pitagóricos es que puedo encontrar un segmento M que me sirva para medirlos. Con respecto a la medida universal, ¿sí? Van a pensar que existe un segmento, ¿sí? Que mide, en este sentido de que entra una cantidad entera de veces en cada uno,
a cualquier segmento. O sea, la unidad de medida universal van a pensar que existe y que es el punto geométrico. O sea, el punto geométrico tendría medida, o sea, para nosotros sería más un segmento que un punto, y para los pitagóricos, en esta primera etapa, ¿sí?, piensan que es la unidad de medida universal. Para cualquier segmento que me den, está formado por una cantidad finita de puntos geométricos, ¿sí? O sea, todo segmento está formado por una cantidad finita de puntos. No sé cuántos, pueden ser un montonazo, ¿sí? Pero en algún momento, si pudiera contarlos, se terminan, ¿sí? Y esto es una idea fuerte, ¿sí? O sea, tengamos en cuenta que estamos en una etapa en donde el infinito no se mira con buenos ojos, se lo trata de rehuir, muchos autores lo llaman el pánico al infinito, ¿sí? Aunque Aristóteles después va a diferenciar entre diferentes tipos de infinito, con el cual uno está todo bien y el otro no está todo bien. Y eso hablaremos en clases posteriores, ¿sí? Ahora, si hablamos de una primera etapa y hablamos de una crisis, quiere decir que esta idea fuerte en algún punto falla, ¿sí? Y fíjense que en ningún momento estoy hablando de números racionales o irracionales. Estoy hablando de una propiedad geométrica que es la conmensurabilidad. La idea geométrica de conmensurabilidad perdura hoy en día. Podemos seguir hablando, o sea, esto no falla, si queremos verlo en modo correcto o incorrecto. Lo que va a fallar acá es la hipótesis de que todo par de segmentos le puede encontrar un segmento de, ¿sí?, que los mida, entre una cantidad entera de veces cada uno, ¿sí? ¿Dónde surge la crisis? ¿Sí? Justamente a raíz del teorema de Pitágoras, así como una broma del destino, el propio teorema de Pitágoras nos da las herramientas para probar que esta idea fuerte conduce a un absurdo, ¿sí? Entonces, veamos cómo llegamos a eso. Supongamos que tenemos un cuadrado, ¿sí?, y su diagonal. Si llamamos C y D, ¿sí?, al lado del cuadrado lo llamo C y a la diagonal lo llamo D, el teorema de Pitágoras, ¿no?, este mide C, ¿qué me va a decir? Que el cuadrado construido por este lado más el cuadrado construido sobre este lado es igual al cuadrado construido sobre la hipotenusa. Porque como tengo un cuadrado, tengo un triángulo rectángulo. Ahora, como los lados del cuadrado son iguales, yo estas dos cosas las puedo juntar, o sea que esto me da 2c cuadrado igual a d cuadrado, o sea que d cuadrado sobre c cuadrado es igual a 2. Esto vale para todo cuadrado que yo tome. En todo cuadrado, el cuadrado de la diagonal dividido al cuadrado del lado me da 2. Como se demuestra, es lo que hicimos acá, Pitágoras. ¿Sí? Pitágoras vamos a ponerlo con mayúsculas y no se ofende. Ahora bien, supongamos que C y D son conmensurables. ¿Sí? ¿De dónde parte esta idea? Dijimos, todo par de segmentos son conmensurables, C y D son segmentos, entonces son conmensurables. Entonces, existen dos números, A y B,
¿sí? Tales que la medida de C, de D, sobre la medida de C, ¿sí? Sea igual a A sobre B. ¿Sí? O sea, podríamos decir que D sobre C, esto es una razón entre segmentos, coincide con A sobre B. Y es más, voy a pedir algo más. A y B coprimos. Digamos, si yo tengo, ¿sí?, una fracción que no es irreducible, quiere decir que hay algún factor común. Yo puedo pensar geométricamente entonces que puedo tomar alguna unidad de medida un poco más grande y simplificar. Pensemos, a ver, si tengo 16 sobre 10, ¿no? 16 que representaría la medida de D, o sea que tengo una medida que entra 16 veces. Vamos a poner 6 sobre 10, porque si no, 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces. 6 veces. Y en el otro segmento entra 10 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Qué representa esta operación de simplificar la fracción por 3/5? En mis segmentos, tomar como medida un segmento que mida el doble. Entra 1, 2, 3 veces acá. 1, 2, 3, 4, 5. O sea, si yo duplico mi unidad de medida, ¿sí?, la razón entre las medidas se simplifica. Siempre puedo hacer eso, así que puedo suponer que me quedo con la versión más simple de A sobre B. ¿Sí? Ahora, A y B representan las medidas de los lados del cuadrado. ¿Sí? Entonces se tiene que cumplir esto. O sea que D sobre C al cuadrado es lo mismo que A sobre B al cuadrado. Pero ¿esto cuánto me tiene que dar? 2. O sea que A cuadrado sobre B cuadrado me tiene que dar 2. Muchas veces lo que se plantea, y esta demostración que estamos viendo, se puede acomodar para demostrar la irracionalidad de raíz de 2, suponer, ¿sí?, que raíz de 2 lo escribo como A sobre B. Pero si raíz de 2 es igual a A sobre B, entonces 2 es A cuadrado sobre B cuadrado. ¿Sí? Nosotros estamos arrancando acá nuestra demostración, porque lo que queremos demostrar es que los segmentos, el lado del cuadrado y la diagonal, no son conmensurables. La misma demostración, pero arrancando un pasito antes, me serviría para demostrar que raíz de 2 no es racional. O sea que si yo pido que raíz de 2, escribirlo como una fracción, llega a un absurdo. ¿Sí? Entonces, A cuadrado sobre B cuadrado igual a 2. Entonces, A cuadrado tiene que ser 2B cuadrado. Simplemente pasé multiplicando. ¿Sí? Ahora, si A cuadrado es 2 por algo, entonces A cuadrado es un número par. ¿Sí? Es la definición de número par. Es 2 por algo. ¿Sí? Y acá viene el paso al que hay que prestar atención. Si A cuadrado es un número par, ¿qué puedo decir de A? Con respecto a su paridad. A su paridad, digo. ¿Es par o impar? ¿Puede ser un número impar? ¿Puedo tener un número impar que elevado al cuadrado me dé un número par? No. ¿No? Sí, ¿Por qué? No, sí. ¿Sí? ¿Por qué? O dame un ejemplo. Claro, y 11 al cuadrado, ¿no es 121? 121.
o 7 al ¿Un cuadrado. medio? 49. Un medio no es par ni impar, porque no es un número entero. ¿Qué significa que un número sea par? Lo dije hace un minuto atrás. Hola chicuelos, profesorado de matemática. ¿Qué significa que es un número par? Es divisible Viene por el dos. sobrinito molesto, ¿sí? Tío, 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 ¿qué es un número par? ¿Qué le contestan? Que es divisible por 2. Que es divisible por 2, lo que significa Que es múltiplo de 2. que es múltiplo de 2, lo que significa Que ningún ya lo número, dije. en ningún número impar nos puede dar un número par. Elevado al cuadrado nos puede dar un número par. ¿Por qué, Carlos? Porque no es divisible por 2. A ver, ¿sí? Divisible, múltiplo, damos vuelta. Vamos a Perdón, hablar un bueno, poco. a ver, Sí, no, estoy pero formulándolo mal. no, es que, digamos, acá juegan las dos acepciones, ¿sí? Que un número sea par es que es 2 por alguien. O sea que es divisible por 2, como bien dijeron, o es múltiplo de 2, como también bien dijeron. ¿Sí? Si yo lo elevo al cuadrado, si yo elevo al cuadrado un número, algo que no hago es agregar factores primos. ¿Sí? Pensemos, ¿no? El 12, si yo lo factorizo, es 2 al cuadrado por 3. Si ahora agarro 12 al cuadrado, la factorización es 2 al cuadrado por 3 al cuadrado, me queda 2 a la cuarta por 3 al cuadrado. O sea que elevar al cuadrado, acá estoy haciendo un ejemplo, no me agrega factores primos. O sea, el cuadrado de un número tiene los mismos números primos en su factorización. No le puedo agregar a alguien. Ahora, si a cuadrado es par, lo puedo escribir como que 2 está en su factorización, como factor primo. Pero como elevar al cuadrado no me agrega nuevos factores, simplemente me cambia las potencias, ¿sí? Entonces A tiene que ser par, ¿sí? Sí o sí. O sea, porque el 2 que tiene el A cuadrado en su factorización tiene que haber venido del A. ¿Sí? O sea, 2 está en su factorización. ¿Sí? Y acá está el paso fundamental de la demostración. Si A cuadrado es par, entonces A es par. Y como ustedes decían, entonces es divisible por 2 o es múltiplo de 2. O sea que A es 2 por alguien. 2 por K. ¿Sí? Pero si A es 2 por K, entonces A cuadrado es 4 por K cuadrado. ¿Y qué teníamos en el paso anterior? Teníamos que A cuadrado era igual a 2B cuadrado. Si esto yo lo reemplazo acá, ¿sí? Entonces A cuadrado me queda 4K cuadrado igual a 2B cuadrado, con lo cual B cuadrado es 2K cuadrado. O sea que B cuadrado es 2 por alguien. Entonces B cuadrado es par. Pero por lo mismo de antes, si B cuadrado es par, entonces B es par. Y acá voy a frenar. Absurdo. ¿Cuál es el absurdo? Termina acá la demostración. Sí, es una demostración por el absurdo, pero ¿cuál es el absurdo? Que supuse que eran coprimos. Exactamente. Yo dije que A y B eran coprimos. ¿Qué significa que son coprimos? Que no tienen divisores en común.
¿A qué llegué? ¿Cuál sería el divisor común de A y de B? 2. 2, ¿sí? Porque A y B, ¿sí? Llego, que son, me quedó horrible esta frase, porque llego a que A y B son ambos divisibles por 2. Entonces llega un absurdo. Si llega un absurdo quiere decir que no vale mi afirmación inicial. Mi afirmación inicial no es que A y B son coprimos, sino que mi afirmación inicial es que C y D son conmensurables. Porque digamos, si C y D son conmensurables, existen A y B coprimos tal que los midan. Digo, si yo tengo un segmento que mide 6 y otro que mide 10, existen A y B coprimos tal que la razón entre las medidas la pueda escribir con factores coprimos. ¿Sí? O sea que esta parte de conmensurabilidad implican A y B coprimos, eso ocurre siempre. Mi suposición inicial es que C y D son conmensurables. Y fíjense que en ningún momento hablé de raíz cuadrada de 2. Muchas veces se muestra esto como, ¿sí?, la irracionalidad de raíz de 2. Insisto, si yo arranco desde acá y de acá paso acá, y sigo exactamente la misma idea, llego al mismo absurdo, nada más que en vez de ser mi hipótesis inicial que C y D eran conmensurables, es que raíz de 2 lo puedo escribir como una fracción. O sea, sirve la misma demostración, llego a un absurdo, y el absurdo ¿de dónde proviene? De suponer que raíz de 2 lo puedo escribir como una fracción. ¿Sí? Acá es donde arranca la segunda etapa de la escuela pitagórica, donde ya tienen que dar por tierra con su hipótesis de que todo par de segmentos son conmensurables, ¿no? Y me podrían preguntar, ¿y dónde está la sangre en esta clase de hoy? Bueno, hay distintas versiones sobre el episodio de inconmensurabilidad, ¿sí?, que no se ponen de acuerdo, ¿sí? Primera cosa, la prueba de inconmensurabilidad, por este lado se cree que salió, que fue más o menos por este camino, no la hace Pitágoras, sino que la hace un discípulo de Pitágoras. ¿Sí? Y ahí hay distintas versiones, ¿sí? Una versión es que Pitágoras, al ver la demostración y ver que su idea fuerte sobre el punto geométrico está equivocada, de bronca lo agarra el chango y lo mata. Lo acogota. ¿Sí? No hay mucha sangre si lo acogota, pero bueno, pero hay un muerto. ¿Sí? Otras versiones dicen que, bueno, listo, Pitágoras no le duele, le joroba que su idea se vea demostrado que es falsa, ¿sí?, pero se la banca, pero lo mata el discípulo porque el discípulo va y rompe el secreto. O sea, va y cuenta afuera de la escuela, ¿sí?, que una hipótesis de Pitágoras era falsa y cuenta sobre la demostración. ¿Sí? Digamos, ahí lo mata no por el descubrimiento, sino por haber, o por el desarrollo, sino por haber ido a contar afuera. Recordemos que la escuela pitagórica, uno de los preceptos que tenía era guardar el secreto. Lo que pasa en la escuela se queda en la escuela. ¿Sí? Una tercera versión más benevolente para con Pitágoras dice que cuando el discípulo le trae la demostración, ¿sí?, de la inconmensurabilidad, de que no todo par de segmentos son conmensurables, ¿sí?, Pitágoras decide festejar y alabar a los dioses por ese desarrollo y decide matar una vaca o una cabra, ¿no?,
como ofrenda a los dioses por haberles dado ese conocimiento, ¿sí? No son concordantes una versión con la otra, no tenemos registros como para saber cuál es verdadera, uno se puede quedar con la que más le guste, ¿sí? Lo bueno es que en todas las versiones hay alguien muerto, ¿sí? O es un discípulo o es una cabra, ¿sí? No me acuerdo qué autor decía que estaríamos ante el primer mártir en la historia de la ciencia, sea el discípulo o sea la cabra, ¿no? O sea, alguien muere al final de la historia. Independientemente de muera la cabra o muere el discípulo, lo que es más importante y que sí o sí, no hay dudas que muere, es esta idea fuerte de que existe un punto geométrico que sería la medida última, ¿sí?, para cualquier segmento que yo tome. O sea, esto echa por tierra esta idea de que todo segmento está formado por una cantidad finita de puntos. Si todo segmento estuviera formado por una cantidad finita de puntos, entonces todo par de segmentos sería conmensurable, y acabamos de demostrar que si suponemos que dos segmentos son conmensurables, dos particulares, ¿sí?, no es que no existen segmentos conmensurables. Ojo que esa es una confusión, ¿sí?, muy habitual. Esta demostración no me dice que no hay segmentos conmensurables. Lo que me dice es que falla suponer que todo par de segmentos es conmensurable, y me da un contraejemplo. Me dicen, si vos agarrás el cuadrado, el lado y la diagonal, no son conmensurables, ¿sí? O sea, encontré un par de segmentos que no son conmensurables. Entonces, la afirmación de todo par de segmentos es conmensurable falla. Falla el todos. No es que no existe la conmensurabilidad. Yo puedo hacerme un segmento de 10 centímetros y un segmento de 4 centímetros, con la regla. Si yo me dibujo esos dos segmentos son conmensurables. Por ejemplo, el centímetro me serviría como unidad de medida para ambos. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia? Típica pregunta final. ¿Sí? No existe, discuta la verdad o falsedad de la siguiente frase. No existen segmentos conmensurables. Falso, absolutamente. ¿Sí? Falso de toda falsedad. ¿Sí? Acá. Me había faltado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, insisto, un segmento de 1 metro y un segmento de 10 centímetros son conmensurables. ¿Sí? Insisto, acá lo que falla es que Pitágoras pensaba que todo par de segmentos era conmensurables porque estaba pensando que existe esta unidad universal de medida que sería el punto geométrico. O sea, acá tenemos una necesidad de cambio de paradigma, ¿sí? Porque no es lo mismo suponer que en un segmento tengo finitos elementos que suponer que tengo infinitos. Nosotros ahora aceptamos, ¿sí? Alegremente, ¿sí?, que son infinitos la cantidad de segmentos. Digo, este tipo de demostración, por ejemplo, me sirve también para demostrar que todo segmento, que es falsa la afirmación de que en un segmento hay finitos puntos. Porque si hubiera finitos puntos, entonces, dado dos segmentos son conmensurables, cualesquiera, entonces el lado y la diagonal de un cuadrado tendrían que ser conmensurables, y lo puedo llevar a un absurdo eso. O sea que la afirmación, el segmento tiene finitos puntos en su interior, está formado por finitos puntos, es falsa. Los invito y les dejo, ¿sí?, como tarea, para jugar un poco con la demostración, ¿sí?, demostrar que raíz de 3 es irracional. Ahora sí,
¿sí? Pensar dentro del campo numérico. ¿Sí? La demostración es adaptar adecuadamente la demostración que hicimos recién. Nosotros hicimos una demostración para segmentos, pero yo les dije dónde teníamos que partir y a dónde teníamos que unirnos a la ruta del éxito para demostrar que raíz de 2 no es racional. Bueno, les pido que demuestren que raíz de 3 es irracional, usando una estrategia similar. ¿Sí? Y si tienen ganas, ¿sí? Pensar por qué falla la demostración si la quiero usar con raíz de 4. Ya sé que raíz de 4 es 2, ¿sí? O sea, sabemos que es racional. Entonces, si yo sigo la demostración, en algún punto tiene que fallar. En algún momento tengo que hacer algún condicional que no corresponde. Por la composición de raíz de 4. No sé, pensarlo y no spoilear si se les ocurre. ¿Sí? Esto es nada, esto es para el que tenga ganas y no se cuelgue el fin de semana viendo Dark, tipo maratón, o la cantidad de películas que recomendé. ¿Sí? Pero está bueno pensar, digamos, acomodar una demostración para un nuevo caso. Es más, esta demostración sirve fácil para demostrar que la raíz cuadrada de cualquier número primo, ¿sí?, es irracional. O sea, ningún número Pero si primo... si yo no digo de raíz de 4 y vos estás diciendo lo de número primo. No entiendo. Porque recién dijiste que no nos expoliemos con las respuestas. No, Y no, al yo digo que esto considerar el número sirve... como número primo. No, ojo, ¿sí? Yo podría acomodar esta demostración para demostrar que raíz cuadrada de 12 es irracional. Y raíz cuadrada, y 12 no es un número primo. Pero Bueno. raíz cuadrada de 12 es irracional. ¿Sí? También la podría acomodar. Digo, sale fácil, tipo máquina de hacer chorizos, demostrar que raíz de P con P' es irracional siguiendo esta estructura. ¿Sí? Con raíz de 4 quiero que piensen en dónde falla. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, todas las que quieras. ¿Podemos volver a lo de raíz de 2? No entendí por qué, o sea, ¿dónde es que afirmamos que raíz de 2 es irracional? Esa parte me perdí. A ver, si yo arranco así, digo, ¿sí? Quiero probar que raíz de 2 es irracional. ¿Qué significa que ser irracional? No puedo expresarlo como fracción. Exactamente, que ser irracionales no lo puedo expresar como fracción. Entonces, la demostración mía, ¿sí?, es una demostración por el absurdo. Igual que la que hicimos antes. Parto de una suposición inicial contraria a lo que yo quiero demostrar y haciendo un desarrollo con deducciones válidas, llego a un absurdo. Eso lo que me indica es que mi suposición inicial tiene que ser falsa. Entonces su negación tiene que ser verdadera. ¿Sí? ¿Cuál es mi afirmación inicial? Voy a decir, raíz de 2 lo puedo escribir como A sobre B, con A y B osprimos. O sea, afirmo exactamente lo contrario a lo que quiero demostrar. Yo digo que existe una fracción que es igual a raíz de 2. Y ahora empiezo a trabajar. Elevo al cuadrado.
me queda 2, es a cuadrado sobre b cuadrado. Está bien, y ahora es todo lo que hicimos antes. Y ahora todo lo que hice antes. Está bien, Nada, no sabía na- dónde salía. Claro. Sí. Perfecto, por eso está buenísimo que pregunten. Digo, lo que yo digo es, filosóficamente, conceptualmente, por más que la demostración sea similar, no es lo mismo, ¿sí? Puede ser lógicamente equivalente, pero no es lo mismo pensar en segmentos conmensurables que pensar en números irracionales. Acá estoy trabajando números, acá estoy trabajando segmentos, ¿sí? Y digamos, y la relación rápida, porque nosotros decimos, ay, bueno, pero un segmento le asigno un número que es la medida, digamos, este pasaje rápido de la geometría a lo numérico que hacemos nosotros, y no está mal, ¿sí? Es moderno. ¿Qué quiero decir? Es posterior a Descartes, ¿sí? A Descartes y Fermat, ¿sí? 1600, ¿sí? O sea, hasta que no nace la geometría analítica, ¿sí? No hay está el trabajo geométrico y el trabajo numérico, y son cuestiones separadas, por más que en los pitagóricos encontremos cierto tipo de trabajo que relaciona esta cuestión del número y la forma. ¿Sí? Van a encontrar dentro de la escuela pitagórica el trabajo con números figurados, por ejemplo. O sea, con una representación gráfica del número, ¿no? O sea, dentro de los pitagóricos, por ejemplo, van a encontrar los números cuadrados. ¿Sí? ¿Por qué los cuadrados? Porque me puedo armar cuadraditos, ¿sí? El 1 es el primer número cuadrado, ¿sí? El siguiente número cuadrado es el 4, porque me puedo armar un cuadradito con 4 puntitos. El siguiente número cuadrado es el 9, porque recién con 9 puntitos me puedo armar otro cuadrado, ¿sí? Pero como hay números cuadrados, que acá nosotros nos hace mariposas la panza, porque es re parecido a lo que nosotros decimos, también hay números triangulares, donde el 1 va a ser el primer número triangular, ¿sí? El 3 va a ser el siguiente número triangular, el siguiente número triangular va a ser el 6, el siguiente número triangular va a ser el 10, mariposa en la panza, ¿no? Porque parece medio raro, ¿sí? O los números rectangulares, ¿no? Donde tenemos el 2 como primer número rectangular, el siguiente es el 6, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, el siguiente es el 12, ¿sí? Y nada, y después empiezan como demostraciones, ¿sí? Por ejemplo, que todo número cuadrado lo puedo pensar como suma de dos números triangulares. O que si sumo números impares, ¿sí? El resultado es un número cuadrado. Y eso lo piensan gráficamente. Digo, si yo pienso un número cuadrado, no me quedó muy cuadrado, ¿sí? Lo puedo pensar como que es 1 más 3 más 5 más 7. 1, 3 más 1 más 3 más 5 más 7 me da 4 al cuadrado, que es 16. Nosotros hoy lo escribiríamos de otra forma, ¿sí? Dentro de teoría de números diríamos, la sumatoria de i igual
1 a n de 2 y menos 1 es igual a n cuadrado. ¿Sí? O sea, a partir de la noción figurada del número llegan a una conclusión que es correcta. Nosotros hoy en día tenemos otra forma de escribirlo y otra forma de demostrarlo. ¿Sí? De vuelta, yo insisto con esta cuestión de que no olvidar que la matemática a lo largo de su historia no pierde esta idea inductiva, de veo que pasa algo y digo, bueno, vale siempre. ¿Sí? Después quedará en nosotros demostrarlo, a partir de las herramientas que tengamos, ¿sí? En la época en donde estemos. ¿Sí? Pero insisto, esta cuestión, esta relación entre lo numérico y lo geométrico, ¿sí? Es una relación a construir. Nosotros la tenemos construida desde chicos. ¿Sí? Nosotros decimos, esta cuestión, ¿no? A, B, C. Digo, AB más BC. Imaginemos que este es 7, 5 y este es 11. ¿Sí? Nosotros decimos A más B más C más BC más CA es igual a 7 más 5 más 11, y nos pasamos al campo del campo geométrico, nos pasamos al campo numérico tranquilamente. ¿Sí? Cuando en realidad sumar 3 segmentos sería sobre una recta, dibujarme el primer segmento, a continuación dibujarme el segundo, BC, y a continuación dibujarme el tercero. Este sería el segmento suma. La suma sería esto. Este resultado sería cuál es la medida del segmento suma. ¿Sí? Y eso nos trae muchas veces muchas complicaciones si no tenemos presente que para nosotros es natural pasar de algo geométrico a algo numérico. Para los chicos no necesariamente. Es algo que nosotros les tenemos que ayudar a construir. Esta idea de que yo puedo representar características geométricas a partir de números. ¿Sí? Este 7, ¿sí?, representa una longitud. Ahora, si yo tengo un rectángulo que mide 7 por 1, ¿sí?, y me pienso en el área del rectángulo, también es 7. Ahora, este 7 y este 7 son dos 7 diferentes, porque este representa una longitud y este representa un área. ¿Sí? O sea, nada. Cuestiones a pensar, digamos, y a desnaturalizar, que ese es el objetivo de la materia, ¿sí? Que veamos que ciertas cosas que tenemos nosotros naturalizadas, y no está mal que las tengamos naturalizadas, ¿sí?, no son para nada naturales. Como trabajamos en álgebra, que no es necesario que 2 más 2 me dé 4. ¿Sí? Vimos que 2 más 2 me puede dar 3, y esa suma es tan buena como la que nos acostumbraron que 2 más 2 es 4. ¿Sí? Bien. ¿Alguna pregunta? Vas a Bueno, subir el video, ¿no? Porque lo voy a, silencio azul, ¿no? lo voy a Sí. tener que rever un montón de veces. Subir 2 habilitada, me dijo Beatriz, la clase en texto, ¿sí? O sea, tienen texto y tienen video para